días, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por un culto más virtual aquí en nuestra iglesia de Emaús. Damos gracias a Dios también por todas las cosas preciosas que nos han pasado en el transcurso de esta semana. Y ahora que vamos a empezar otra nueva semana, pidamos a Dios de esa bendición. Pongamos nuestra familia en las manos de Él, nuestro trabajo, los chicos que estudian y todas las cosas que hacemos en el transcurso de la semana. ¿Qué les parece si oramos y decimos: amantísimo Dios, buen Padre Celestial, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, gracias por todo lo que tú haces, gracias porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. A ti nada se te puede escapar porque eres Dios por sobre todo. Gracias también por la salud, gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por los hermanos, gracias por nuestro pastor, gracias por toda la familia de Emaús, Padre. Bendícenos en esta nueva semana que empezamos, ahora en este tiempo de culto, que todo esté bajo tu control, que tú seas dirigiendo en este tiempo, Padre, y que cada uno de los hermanos, niños, jóvenes y adultos en sus hogares se puedan gozar con las alabanzas y el camino del mensaje de tu palabra. En tus manos quedamos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, te cubrirá, ajá, como las aguas cubre la mar, y será llena la tierra de su gloria, te cubrirá, ajá, como las aguas cubre la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, te cubrirá, acá como las aguas cubre la mar, y será llena la tierra de su gloria, te cubrirá, acá como las aguas cubre la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor, y será llena la tierra de su gloria, te cubrirá, ajá, como las aguas cubre la mar, y será llena la tierra de su gloria, te cubrirá, acá como las aguas cubre la mar. Avívame, avívame con tu espíritu, avívame, avívame con tu poder, y será llena la tierra de su gloria, te cubrirá, acá como las aguas cubre la mar, y será
de Hechos, capítulo 18, del 24 al 28. Como título tenemos Apolo predica en Éfeso. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque solo conocía el bautismo de Juan, comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Al llegar allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubiera perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubiera perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Buenos días, estimados hermanos. El Señor nos bendiga. Gracias por estar en la casa del Señor. Vamos a orar un momentito para que el Señor nos ayude en este estudio. Querido Padre, te agradecemos por darnos la bendición de estar con vida y de poder disfrutar de tu compañía. Ahora, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio que hoy vamos a desarrollar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hemos estado estudiando temas de trascendencia
Primero hemos estudiado sobre la predicación de la palabra del Señor a través del tiempo y hemos tomado casos muy significativos, casos que han trascendido en la historia eclesiástica, como el tema del diluvio y el tema de Jonás y también la predicación de Juan el Bautista. Pero también hemos trabajado luego de eso con la visión de Jesús acerca del discipulado en aquel que ha llegado a conocer a Jesús. Ahora quisiéramos compartir lo decisivo del discipulado, es decir, cuánta importancia reviste, cuánta importancia tiene el hecho de conocer la palabra, el hecho de haber pasado por un proceso de adiestramiento conocido como discipulado. Entonces, veamos, hermanos, la experiencia de Apolos. La palabra del Señor nos va a mostrar dos casos. La experiencia de Apolos encontramos en Hechos, capítulo 18, del versículo 24 hasta el verso 27, lo vamos a considerar. Entonces, para esto vamos a trabajar con la versión de la traducción del lenguaje actual que me ayuda mucho para entender esta escena, la experiencia de Apolos en relación al discipulado. Y aquí tenemos entonces lo que nos dice el texto bíblico. Por aquel tiempo llegó a la ciudad de Éfeso un hombre que se llamaba Apolo. Era de la ciudad de Alejandría y sabía convencer a la gente con sus palabras, pues conocía mucho de la Biblia. Aquí tenemos, hermanos, en primera instancia, cualidades de Apolos. ¿Cuáles eran las cosas que le adornaban a Apolos? Aquellos elementos que eran característicos de la vida de este hombre llamado Apolos. Entonces veamos lo que nos dice el versículo bíblico. Era Apolos, en primer lugar, de Alejandría, ciudad de mucho prestigio. Debemos entender que Alejandría era una ciudad que había sido organizada, que había sido fundada por Alejandro Magno. Por eso se llama Alejandría, por Alejandro. En esta ciudad de Alejandría estaba la gran biblioteca que fundó el conquistador del imperio griego, Alejandro Magno. Las personas que se educaban en esta ciudad de Alejandría eran conocidos tanto en el mundo griego como en el contexto del cristianismo. De esta ciudad, por ejemplo, era Clemente de Alejandría, un padre de la iglesia que dio una enorme enseñanza y que escribió muchos documentos que se estudia, que se analiza cuando se trata de historia del cristianismo. Entonces, esta es una cualidad de Apolos, el hecho de venir de una ciudad de mucho prestigio, de mucha trayectoria, una ciudad conocida como la ciudad universitaria. Esa es la primera cualidad de Apolos. En segundo lugar, entendemos que el texto nos dice, manejaba bien el idioma griego. Alejandría queda en Egipto, pero a partir de que Egipto fue conquistado por Alejandro Magno, entre los pueblos del Mediterráneo que fueron alcanzados
por este conquistador. Entonces, las ciudades no solamente de Alejandría, sino las ciudades de Roma, la ciudad de Antioquía, las ciudades españolas, todos estos pueblos llegaron a hablar el idioma que hablaba Alejandro Magno. Entonces, tenía la habilidad de manejar y de la forma más profesional el idioma. Eso le ayudaba mucho a Apolos. Manejaba bien entonces las comunicaciones para poder transmitir el mensaje del Evangelio. Y en tercer lugar, según el versículo, sabía mucho del Antiguo Testamento. Cuando dice ahí, conocía mucho de la Biblia, está hablando de que conocía con amplitud, con bastante detalle, lo que era la estructura del Pentateuco, lo que era el conocimiento de los profetas, de la ley, de los salmos y de las profecías acerca de Jesucristo. Entonces, estas tres cualidades que tenía Apolos le hacía, como dice la Reina Valera, elocuente en la predicación, elocuente en la oratoria de los famosos griegos, del famoso Cicerón. Ahora leamos el versículo 25. Hechos capítulo 18, el verso 25, para seguir estudiando estos experiencias que pasó en su vida de enseñar la palabra. Porque hoy estamos estudiando lo decisivo del discipulado, la importancia que tiene conocer la palabra y cómo esto nos va a dar facilidad para hablar a distintas culturas sobre el Evangelio de la Gracia. Leemos entonces versículo 25. Apolo sabía también algo acerca de Jesús y hablaba con entusiasmo a la gente y explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús. Sin embargo, conocía solamente lo que Juan el Bautista había anunciado acerca de Jesús. Aquí vamos entonces nosotros a tener ya las limitaciones de Apolo. Vamos a encontrar lo decisivo que es conocer el Evangelio, la palabra en abundancia o conocer en partes. Entonces, el versículo nos decía, sin embargo, conocía solo lo que Juan el Bautista le había enseñado. Entonces, ¿qué es lo que sabía Apolo y qué es lo que no sabía Apolo? Juan el Bautista conocía muy poco de Jesús. Juan el Bautista conocía que en el libro de Isaías, en el libro de Salmos, que en el libro de Zacarías, hablaba sobre la venida del Mesías, que el Mesías tendría características de un cordero, por el cual fue a la cruz y no abrió su boca, como dice el libro de Mateo y el libro de Isaías. Pero Juan el Bautista no conocía la mayoría de las enseñanzas de Jesús. ¿Y por qué? Porque Juan, al poco tiempo que Jesús comienza la predicación posterior al bautismo en el río Jordán, Juan ha sido puesto en la cárcel, ha sido puesto prisionero. Y en la cárcel él no tenía la forma
la manera de saber qué es lo que Jesús enseñaba. Por tanto, la única verdad que sabía Apolo, transmitido por Juan el Bautista acerca de Jesús, era de que él era el Mesías, de que eso estaba profetizado, de que ido al mundo, que había nacido y que Juan lo había bautizado y que Jesús era el Cordero, que Jesús había muerto en la cruz por que la profecía así lo decía. Pero, ¿qué no sabía Apolos? ¿Y qué es lo que no le pudo decir Juan a este predicador? No le pudo hablar de las bienaventuranzas. No le pudo hablar de toda esa enseñanza que en el estudio anterior habíamos mencionado acerca del discurso enorme de Jesús en Mateo del capítulo 5 hasta el capítulo 7. Todo eso y todas las parábolas y todos los detalles de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús y de su ascensión, eso Apolo desconocía. No conocía todos estos detalles y eso era una limitación para el predicador, una limitación. Y ahora, mis hermanos, vamos a leer el verso 27. El versículo 27 nos dice: un día Apolo, confiado en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron a su casa y le explicaron en forma más clara y directa el mensaje de Dios. Aquí tenemos, hermanos, las consecuencias de las limitaciones. El hecho de haber salido a predicar sin conocer lo suficiente sobre Jesús le trajo dificultades a Apolo, y no solamente a él, sino también a la gente que le escuchó. Veamos entonces tres cosas específicas en este punto, en este versículo 27 de Hechos 18. Apolo se confió de sus conocimientos. Cuando una persona no conoce lo suficiente, se siente limitada y desea predicar, no se detiene, no mira las limitaciones, no mira las consecuencias, y como resultado va a haber muchos problemas. Recuerdo en la ciudad de Quito, en la Plaza Grande, un día estaba un círculo de personas. Me acerqué para ver qué ocurría y un evangélico estaba discutiendo con un católico. Parece ser que el católico sabía muy bien de historia. Lastimosamente, el hermano evangélico desconocía la historia y se trenzaron en una discusión sobre la Reforma y de Martín Lutero. Y la verdad, el católico lo estaba ganando por completo. Yo estaba de paso, que me iba a una iglesia al norte, intervine y pude discutir con aquel hombre de la tendencia católica y pude defenderlo al hermano que estaba perdiendo la discusión, que había perdido la discusión. Cuando terminó todo y la gente se retiró, yo le llamé aparte al hermano y le dije que no topara temas que él desconocía. De caso contrario, volvería a tener problemas. Algo similar
pasó con Apolos, sucedió con Apolos. Entonces, Apolos se dejó llevar por la impetuosidad, probablemente porque él se sentía capaz de hablar. No se discute la capacidad de Apolo, más bien su poco conocimiento fue lo que le trajo consecuencias. En segundo lugar, las personas se quedaron con todas las personas que escucharon la enseñanza de Apolo, no pudieron quedar con una instrucción completa. Los pastores Priscila y Aquila no quisieron avergonzarlo a Apolo, sino que cuando terminó de hablar, lo llevaron a su casa para instruirlo. Pero mientras tanto, la gente que le escucharon a Apolo, ¿quién iba a completar la enseñanza limitada que escucharon de Apolo? Entonces las personas se quedaron con muchos vacíos y eso es un riesgo. Probablemente esas personas no volvieron a escuchar más del evangelio, pero con esas limitaciones que Apolo les explicó, lo más probable es que se hayan quedado más confundidos. En tercer lugar, Apolo tuvo que con humildad reconocer sus limitaciones y aprender de los siervos Priscila y Aquila. Gracias a Dios por estos dos misioneros que no hicieron quedar mal a Apolo en público, no le corrigieron en presencia de las personas, sino que estos misioneros, estos pastores, llamaron aparte y le instruyeron. Pero mientras tanto, Apolo pasó momentos de apuro y las personas se quedaron limitadas con la enseñanza de Apolo. Entonces, mis hermanos, por eso estamos estudiando este tema, lo decisivo del discipulado. El que no conoce la palabra, por más entusiasmo que tenga, no podrá enseñar la palabra, no podrá hacer un grado de apologética mínima, porque no está en capacidad, no está preparado para tal discusión. Ahora, lo contrario, del otro lado, en el otro péndulo, la experiencia del apóstol Pablo. Y encontramos dos textos como muestreo, porque en Hechos hay una cantidad de versículos. Hechos capítulo 17, el verso 17, nos dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Aquí tenemos tres datos importantes de la experiencia del apóstol Pablo. Primero dice el texto que Pablo discutía con los judíos. Pablo había sido ex líder de los judíos. Pablo, como ya hemos mencionado en otros estudios, ha tenido una formación completa acerca de la Biblia y eso le daba toda la libertad para discutir con los judíos que estaban en contra de la predicación en la persona de Jesucristo. En segundo lugar, Pablo discutía con los gentiles. Les ganó la discusión a los judíos de su propia cultura y le ganó la discusión a los gentiles que lógicamente desconocían de la palabra. Pero los gentiles tenían una característica de ser sarcásticos, de burlarse de la palabra. Entonces Pablo pudo ganar la discusión a los dos grupos. El grupo más complejo era el primero, los judíos. En tercer lugar, Pablo discutía con cualquiera que aparecía en su frente. Pablo no tenía que seleccionar a la gente a ver si sabía algo o no, sondear primero,
Ah, con este sí puedo discutir, con este no. Pablo discutía con quien quiera que esté al frente, sean académicos, sean filósofos, sean religiosos, sean científicos, sean culturales, sean antropólogos, quien sea, Pablo ganaba la discusión. ¿A qué se debía todo esto? Al conocimiento. Lo más probable, y según estudiábamos también 1 Corintios, lo más probable es que Apolos tenía más facilidad de palabra que Pablo. Pero el conocimiento resultó a la hora de la hora definitivo. Finalmente tenemos Hechos, capítulo 19, el versículo 8. Y esto es lo que nos dice el texto. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Al igual que el texto anterior, aquí encontramos 3 ideas principales. Primero, Pablo pudo discutir por 3 meses seguidos. Por 3 meses seguidos en la sinagoga. Aquí Pablo no está enseñando solamente. Pablo está en una discusión abierta, en una discusión pública. Discutir significa entrar en un tiempo de probar lo que yo estoy diciendo. Eso es una discusión. En una discusión hay un perdedor o hay un ganador. Ese es un debate abierto. Y si Pablo permanecía 3 meses continuamente discutiendo, significaba que nadie lo había ganado. Porque si a Pablo le hubiesen ganado alguien, Pablo tenía que abandonar la ciudad. ¿Cómo puede permanecer en un lugar alguien que no puede defender algo? Entonces Pablo permaneció en ese sitio porque cada vez que discutía, ganaba la discusión. Y también Pablo hacía abiertamente. Y también Pablo, dice el texto, persuadía a las personas a venir a Cristo. Si yo pierdo una discusión, si yo pierdo un debate, ¿cómo voy a decir que se entrega a Jesús si yo no puedo garantizar la información sobre Jesús? Pero Pablo, como era de la palabra, conocedor del Antiguo Testamento y conocedor del Nuevo Testamento, un conocimiento completo sobre Jesús, entonces Pablo, con toda la libertad, podía discutir con cualquier persona, de cualquier cultura, de cualquier creencia. Queridos hermanos, como hemos comprobado en esta mañana con estos 2 ejemplos, la experiencia de Apolos y la experiencia de Pablo, nosotros debemos tomar este desafío para que sigamos estudiando la palabra del Señor y así podamos, mis hermanos, con libertad abordar a cualquier persona y no sentirnos limitados por si acaso me vaya a ganar la discusión. Esto es posible, mis hermanos. Esto es posible porque el requisito es estudiar la palabra. Estudiar la palabra y estudiar la palabra. Eso es lo que hizo Pablo, estudiar la palabra. Y eso es lo que le faltó a Apolos, estudiar la palabra. El entusiasmo de Apolos no cubrió el vacío del conocimiento. El entusiasmo no basta. El entusiasmo no es suficiente. Yo debo complementar al entusiasmo el conocimiento completo y abundante de quién es Jesús. Cuando esto ocurra, entonces yo podré adicionalmente a explicar bien, podré persuadir
a que la gente venga a ese Jesús que ha quedado claro en la enseñanza previa que ha recibido la persona. Mis hermanos, esta es la visión de la iglesia de Emaús. Esta es la visión de Jesús y esta debe ser la visión de cada iglesia cristiana. Conocer lo suficiente sobre la vida de Jesús y así poder llevar a las personas a una nueva vida y se introduzcan a un conocimiento que no solamente los va a liberar de la vida vieja, sino que les va a hacer personas competentes para llevar la palabra a otros más a los pies de Jesús. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé su sabiduría. Vamos a pedir que el Señor nos bendiga. Querido Dios, ayúdanos a comprender tu palabra y a compartir con otros para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y hasta pronto. Como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios. Caminaré por ti y no me fatigaré. Como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios. Caminaré por ti y no me fatigaré. Ahora que soy joven quiero buscarte de corazón. Lo que me ofrece el mundo no quiero. Me declaro libre, libre para ti, Señor. Como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios. Caminaré por ti y no me fatigaré. Como las águilas, tú me das la fuerza, oh Dios. Caminaré por ti y no me fatigaré. Ahora que soy joven quiero buscarte de corazón. Lo que me ofrece el mundo no quiero. Me declaro libre, libre para ti, Señor. Como las águilas, como las águilas, como las águilas, como las águilas. Buenos hermanos, damos gracias a Dios por este bonito tiempo, este culto virtual, esperando que a cada uno de nosotros nos haya llegado el mensaje de su palabra y también la música, ¿no? Y que en esta nueva semana que vamos a empezar, Dios nos sea bendiciendo, fortaleciendo en todo y ayudándonos en las cosas que nos puedan suceder, ¿no? Pero sabemos que confiamos en un Dios verdadero y que en Él podemos esperar y que las cosas van a mejorar. Así que pongámonos en las manos del Señor esta semana y oremos. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias por acompañarnos en todos los tiempos que suceden en cada una de nuestras vidas. Ahora que vamos a salir de este lugar, llévanos con tus más ricas bendiciones. Gracias, Padre Santo. Bendice esta semana también que empezamos y que todo sea conforme a tu santa y bendita voluntad. Si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Padre. En tus manos quedamos, en el nombre de Jesús. Amén, amén.